Voy a compartir la pantalla, si me permiten. Voy a cerrar todo esto. Y voy a compartir la pantalla. Y va a ser una sesión de trabajo. Sesión de trabajo. Vamos a ver. Ya. Creo, la están viendo, ¿verdad? Están viendo la pantalla. Voy a abrirlo un poquito aquí. Sí. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a hacer una pequeña recapitulación rápida. También vamos a empezar, como decía Roberto, ese engarzar todo esto que estamos viendo al sitio, al territorio donde estamos desarrollando nosotros la labor docente, ¿no? Para poder animar esos proyectos que nos interesan tanto que ustedes participen y que agarren esa posibilidad que nos ofrece ISA, ¿no? Después vamos a trabajar en grupos con estos materiales que les vamos a entregar, esas herramientas que van a poder replicar con sus alumnos, esa es la idea también, con sus estudiantes, para que desarrollen exactamente igual con estas mismas herramientas los proyectos, ¿de acuerdo? Si se acuerdan, esta recapitulación empezamos un poco viendo qué era eso, cómo se armaba un equipo y qué era eso de las competencias y cómo se podrían establecer las funciones y el reparto de responsabilidades, ¿no? Entonces armamos esta autoevaluación que se llama el diagrama de ADA. Con este modelo que cada uno se autoevalúa, los alumnos se autoevalúan y luego ellos, en base a esto que obtengan aquí, a este valor numérico, pues dicen, yo estoy más capacitado, soy más competente en un determinado puesto de estos que había aquí, y entonces se responsabilizan de una de las tareas, ¿de acuerdo? Muy bien, después de que terminamos el modelo ADA y distribuimos los perfiles, que es lo que pueden replicar ustedes también con sus grupos de estudiantes, pues nos vino a hablar Carlos Iglesias de su propia experiencia de emprendimiento, ¿no? Y yo me quedo con tres ideas muy importantes, que es que en todo proyecto de emprendimiento hay una parte técnica, hay una parte comercial y hay una parte de gestión, ¿no? Y que efectivamente un poco se va a desarrollar también este proyecto que ustedes van a animar en sus propios equipos de alumnos, ¿no? Hay una parte técnica, hay una parte comercial, porque hay un presupuesto ahí de por medio, y hay una parte de gestión, de planificación, como lo quieran llamar, ¿de acuerdo? También todo este proceso que hemos lanzado, así viéndolo un poco a vista de pájaro, pues es este aprendizaje basado en retos, que es la metodología que estamos utilizando, en la que estamos conformando equipos. Vamos a empezar ya esta fase de plantear ese proyecto, ese reto a nuestros alumnos y a ustedes mismos ahora mismo, que también puede ser un poco esta fase de empatizar, es decir, detectar en nuestro territorio esas necesidades que nosotros podemos abordar desde un proyecto de innovación y de emprendimiento. Después de detectar estas ideas, estas necesidades, estas lagunas en nuestras comunidades, vamos a hacer y de generar una idea con ello, vamos a diseñar esa solución de innovación y de emprendimiento, la vamos a planificar. Hasta aquí estaría el concurso, para que nos entendamos. Vamos a planificarlo. Una vez que ese concurso se gane, vamos a suponerlo así, se ejecuta la idea, se obtienen unos resultados y se evalúa. Esto no quiere decir que ustedes también en sus propias centros e entidades educativas puedan desarrollar, y de hecho queremos que lo hagan, este aprendizaje basado en retos con las herramientas que les estamos entregando, independientemente de si participan o no en el concurso, ¿no? Y si participan, pues bienvenido sea, porque realmente lo que queremos es eso, ¿vale? Bueno, vamos a ver entonces, vamos a detectar esas oportunidades de innovación y de emprendimiento que hay en nuestra realidad cercana, ¿no? En nuestra comunidad educativa, en nuestro territorio, en nuestra comunidad territorial, en fin, como lo queramos un poco visualizar. Y lo que pretendemos es identificar un poco el foco, es decir, ¿dónde nos vamos a enfocar en esta idea de innovación y desarrollo, ¿no? Después de ver, de enfocar, vamos a generar ideas, seleccionar una de ellas
y esa es la que vamos a desarrollar con el aprendizaje basado en retos, con esta metodología, y la que vamos a presentar como proyecto de innovación y de emprendimiento. Entonces vamos primero con esta fase de identificar el foco. Para ello vamos a hacer un pequeño ejercicio antes para calentar motores, que vamos a ver esta situación y a ver si establecemos un diálogo así fluido. Ver esta situación y nos vamos a hacer 3 preguntas. Esto es una técnica también, una técnica de lo que se llama el pensamiento y diseño. ¿Qué, cómo y por qué? ¿No? Yo les coloco esta imagen, ¿no? que está aquí. Tenemos que identificar entre todos, no es una idea más válida que otra, sino simplemente qué piensan que están haciendo estas personas, cómo lo están haciendo y por qué lo están haciendo. Así que, ¿quién es el que rompe un poco el hielo y qué le sugiere esta imagen? ¿Qué están haciendo estas personas en la foto? ¿Cómo lo están haciendo y por qué lo hacen así? ¿Quién quiere aventurarse? ¿Qué están haciendo? Vamos a partir por lo fácil. Jaime, sí. Yo veo que hay una pequeña conversación ¿Ya? que aparentemente es como una discusión. ¿Ya? Una conversación, discusión, sí. ¿Sí? O sea, que es una Y conversación que cómo lo están haciendo está como discutiendo. Perfecto, muy bien. Gracias, Jaime. Sí, adelante. ¿Y el por qué? ¿Te aventuras a decir un por qué? ¿Por qué están porque conversando? me parece que están tomando como una, digamos, una decisión de algún tema, ¿ah? En concreto. Y ahí es donde se está produciendo a lo mejor la discusión. Me da la idea. Perfecto. ¿Alguna opinión más? Octavio, Nicolás o Luis. ¿Qué os parece? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo lo están haciendo y por qué? Aló, yo Ya, voy a bueno, opinar. Octavio y luego Luis, ¿de acuerdo? Ahí. Ya. Octavio. Bueno, yo pienso que están conversando comparando las sillas. ¿Ya? Están conversando acerca de las sillas. Están comparando Sí. una silla con otra. En la ¿Y por conversación que yo y me tinca que están viendo cuál silla es mejor y cuál es mejor comprar o utilizar. Eso es lo que yo se me viene a la mente. Muy bien, perfecto. Luis. Muchas gracias, Octavio. Luis. Yo creo que lo que pasó fue que anoche él estaba con sus amigos y casualmente uno de sus amigos rompió la silla preferida de su señora. Entonces, lo que están haciendo hoy día es ir al centro comercial y ella está eligiendo una silla que no es la misma que tenía, que va a ser una más cara, pero va a tener que quedarse callado, ¿no? Porque pasó anoche no puede tener más repercusiones. Eso. Ahí me has dicho el qué, el cómo y el por qué. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Luis. Excelente, excelente creatividad. Bueno, voy a dar, no es la solución, es una visión también, ¿no? Pero fíjense en la técnica. La técnica es qué, cómo y por qué. Bueno, ¿qué están haciendo? Comprando muebles. Todos más o menos hemos coincidido todos en lo mismo, ¿no? ¿Cómo? Pues lo están haciendo juntos y también habéis hablado de que están tomando decisiones, ¿no? ¿Y por qué? Porque de alguna manera lo consideran importante, bien sea porque se ha roto la silla, como dice Luis, se le ha roto la favorita a la esposa u otra razón, ¿no? Efectivamente. Bueno, esta técnica sencilla, ¿para qué nos puede servir? Nos puede servir para que de alguna forma, como vamos a tener que mirar a nuestro alrededor para detectar ideas de proyectos de innovación y emprendimiento, vamos a preguntarnos, claro, vamos a ver y en personas sobre todo, es decir, vamos a ver personas, qué hacen las personas en nuestra comunidad. Por ejemplo, ¿cómo obtienen el agua? ¿No? ¿Qué están haciendo? Obteniendo agua, ¿cómo la obtienen? ¿No? ¿Y por qué lo hacen así? Entonces, fijaros que esto puede detonar un proceso de, están obteniendo agua, la obtienen de esta forma, se podría plantear una forma alternativa, ¿no? Que fuera, por ejemplo, más barata, ¿no? Porque ellos la tienen que obtener o más saludable para el medio ambiente. ¿Por qué la obtienen así? Porque a lo mejor no tienen otra opción, ¿no? O no han pensado otra opción, ¿no? Entonces, fijaros que automáticamente con estas sencillas preguntas yo puedo ver una situación en mi comunidad, en mi territorio y analizarla. Esa situación siempre está, por supuesto, de la mano de unas personas que están ahí en contacto con el medio, ¿no?
porque adelanto que los ámbitos que preferiblemente se van a priorizar para trabajar estos proyectos de innovación van a ser la electricidad, la energía y la comunidad, ¿no? Es decir, un poco unir esas tres cosas, la electricidad, la energía y el desarrollo comunitario. ¿Vale? Pues esta sería la herramienta de contacto qué, cómo y por qué. Muy bien, entonces lo que nos interesa, vamos a otra herramienta que es la que vas a utilizar ahora mismo, que se llama mapa de empatía. Nos interesa saber qué sienten las personas, qué preocupaciones tienen y qué necesitan, ¿no? Entonces hay que mirar, ¿no? Hay que mirar a las personas, hay que mirar a nuestra comunidad, hay que tomar el pulso para detectar esas oportunidades de innovar y de emprender, ¿no? Pues de innovar y de emprender, las dos cosas. Entonces, para esto, como digo, vamos a utilizar esta herramienta que se llama mapa de empatía. El mapa de empatía es simplemente una tarjetita, un folio en el cual puede hacerse de muchas formas, ¿no? Puede hacerse en una reunión o puede hacerse directamente en un trabajo de campo, ¿eh? Mover a los alumnos por nuestro territorio y que se den una vuelta de qué piensan y qué sienten las personas, qué escuchan las personas, es decir, qué escuchan permanentemente sobre su situación, qué ven, de qué hablan esas personas, qué hacen, ¿no? Y al final con esa idea, con esa visión que nosotros tenemos, pues detectamos cuáles son sus dolores, si llamémoslo de esa forma, sus preocupaciones y sus necesidades. Porque nuestro proyecto de innovación y de emprendimiento tiene que partir de una necesidad de la comunidad, ¿no? De una necesidad que nosotros vamos a resolver por medio de la innovación, es decir, crear una idea nueva y el emprendimiento y una idea que me sirva a mí para generar recursos propios, ¿no? Para mí. Entonces, se entiende un poco el esquema, ¿no? El esquema es ver nuestra comunidad y detectar necesidades. Eso sería un poco la síntesis. Y de alguna forma nos lleva a algo parecido a esto, ¿no? Esto es un ejemplo, ¿no? Pues está este grupo de alumnos que se movió por una determinada zona y entonces cumplimentó su mapa de empatía, ¿no? Cumplimentó su mapa de empatía. Javier. Perfecto. Entonces, ¿alguna duda sobre este tema? Roberto, dale, dale. Sí, solamente quería acotar que esta herramienta que está presentando Javier hay que utilizarla con los estudiantes. O sea, no es que ustedes como docentes la implementen en su comunidad o ustedes le pregunten a sus estudiantes y que la pueden hacer también como una dinámica de clase para que ellos entiendan de qué se trata esta herramienta. Pero aquí el objetivo es que ustedes ya a estas alturas de la actividad puedan tener dimensionado quiénes son los estudiantes, quiénes van a participar de estos proyectos o del proyecto. Y con esos estudiantes, que pueden ser los de cuarto, pueden ser los de tercero, pueden ser una mezcla de tercero y cuarto, ustedes determinan ahí un poquitito las características del grupo. El grupo tiene sus cantidades mínimas y máximas, pero por lo pronto, hasta que no se publiquen las bases, que ya están listas, yo creo que en los próximos días se las van a hacer llegar, con los estudiantes que van a participar de este proyecto, que ellos comiencen a adelantar esta información con sus comunidades, ¿ya? Y que partan en el entorno más cercano. Generalmente el entorno más cercano son su casa, es su vivienda, es su villa o población donde se ubican, y de ahí se van expandiendo. No apunten a algo tan sofisticado como pararse en la plaza de armas de la comuna o de la ciudad y empezar a hacer una consulta pública a los participantes, que podría ser también una dinámica, o una opción. Pero la idea sería que un poquitito, entendiendo que esto hay que aterrizarlo a algo concreto, un proyecto ejecutable, que surjan de este tipo de herramientas, informaciones que les sean insumos para su proyecto, insumos que sean usables y utilizables y factibles de implementar, ¿ya? Eso se los comento no más como recomendación. Entonces ya vayan armando sus grupos, sus equipos de estudiantes, coméntenle de este tema y que ya salgan a la calle o a sus casas a completar este tipo de información que proporciona la herramienta en el fondo. Si tienen Correcto. alguna duda, alguna consulta ahí, los docentes, por favor. Correcto. Muy bien. Entonces, como dice Roberto, ya tienen ustedes unas herramientas para armar grupos. Ahora, una vez que hemos armado los grupos, o el grupo que hemos elegido, ¿no? Nosotros de nuestro grupo curso, el equipo,
Bueno, pues vamos a decirles, oye, vamos a plantear este reto, ¿no?, de innovar y de emprender con unas ideas que tienen que ver con electricidad, con energía y con desarrollo comunitario. Entonces, ustedes van a hacer el ejercicio que luego van a poder reproducir con su equipo de alumnos, ¿no?, y que lo van a poder animar. Van a elaborar un mapa de empatía pensando en la situación de su territorio, ¿no?, en la situación de su comunidad cercana. Van a mirar, por tanto, de forma empática, es decir, un poco siendo solidarios con lo que están sintiendo, su territorio, su liceo, su comunidad educativa, el tejido PYME a lo mejor con el que están asociados o con el que toman contacto, y van a identificar un público meta, ¿no? Un público meta, es decir, van a decidirse por un público, ¿no? Las amas de casa, por ejemplo, o el tejido PYME, o esta comunidad, no sé, ahí ustedes tendrán muchísimo más que decir que yo. Y van a identificar esas necesidades sobre la base del mapa de empatía, ¿no? Y identificar necesidades que, insistimos, caigan dentro de este ámbito energético, eléctrico o comunitario. ¿De acuerdo? Entonces, repito un poco la dinámica que vamos a lanzar ahora mismo en 40 minutos que van a trabajar aproximadamente. Dense una vuelta así en forma imaginaria por su territorio, imaginaria pero aterrizada en la realidad, y detecten un público meta que podría ser susceptible de abordarse con el proyecto de innovación y emprendimiento. Y sobre ese público meta, una necesidad que se pudiese resolver, que sea del ámbito energético, eléctrico o comunitario, o de desarrollo comunitario. ¿Se entiende un poco la propuesta? ¿Sí? Vale. Si queréis, podéis hacerle un pantallazo a esta misma diapo o a la anterior que está en limpio, como queráis, a esta de acá. ¿De acuerdo? A lo mejor en más visual está porque está también un poco el sentido de este trabajo en grupo. ¿Ha quedado claro? Porque Luis asintió, Octavio, Nicolás, ¿quedó claro? Sí, sí, por mi parte sí se entiende. Y perdimos a Jaime, ¿no? No le veo yo por acá. Jaime Esquivel. Yo tengo... Sí, Jaime está. Sí, sí. Ah, ahí está, vale. Sí está. Vale, Hay un profesor que tiene dudas. Sí. Yo tengo dudas. Dime, sí. Tenemos que generar una idea de una necesidad ahora en nuestro entorno, ¿eso es? Sí, exactamente. Mirar el entorno, mirar un público que pudiese, en concreto, nos enfocamos en un grupo de ese territorio, y identificar una necesidad energética, eléctrica o de desarrollo comunitario, o las tres o dos de ellas, como quieran ustedes, de ese grupo, ¿de acuerdo? Que podamos abordar... Otra consulta. Sí. Otra consulta, ya, ok. ¿El nivel de tecnología no importa? ¿O sí requiere, por ejemplo, requiere cierto nivel de tecnología? Eso lo anclan ustedes con la propia vivencia que tienen ustedes de sus comunidades, ¿de acuerdo? Porque yo puedo proponer una idea, pero yo sé que el acceso a esa tecnología va a ser imposible. Ese es un problema para su proyecto, porque cuando lo quiera implementar no va a tener acceso a esa tecnología que usted sabe que existe, pero que es inalcanzable porque no está disponible en Chile, porque es muy cara o lo que sea. Entonces es un problema. Entonces eso hay que tratar de eliminarlo. O sea, hay que buscar un proyecto factible de realizar. ¿Eso? Así es. Correcto, exactamente. Pero pensando que nos lo van a financiar. Claro. Exactamente. Si ganamos también, ¿de acuerdo? Nos van a financiar. Muy bien. Entonces, si les parece, y bueno, les dejo aquí esto, van a trabajar unos 40 minutos y luego hacemos la puesta en común. Si terminan antes, pues nos vamos a pasar por los grupos y cerramos antes, ¿de acuerdo? Pero voy a dejar de compartir y vamos a armar los grupos. O el grupo, más que el grupo, yo grupos. creo, sí, con un grupo suficiente. El grupo. Vamos a ver. Jaime, estás sin Lo tenemos ya listo, planificado. ¿Ya? Ah, sí. Luis lo tiene ahí en la carpeta ya. Ah, ya. Luis, ¿lo tienes en formato, la idea en formato digital o analógico? Es decir, ¿la puedes proyectar?
No, lo tengo analógico, no, pero Papel, en la cámara. Sí. yo soy chamullento, claro, soy chamullento. Ahí está. Ahí está. Ah, ya, vale. Saquémosle una foto para Sí, que... mira, déjalo ahí, Es. le saca la foto a Roberto, a ver si... A ver, les digo enseguida. Esperen un poquitito. Toda la gente me pregunta por qué no fui médico. Por la letra. Ya, ahora sí, ahí va. Ayer cómo salió, perfecto. Pero lo podemos comentar. Ah, sí, por supuesto. Sí, estamos, yo estoy ansioso ya por saber la idea. Ya, Luis, lárguese nomás. Eso. Ya, pues. O no, O sea, nosotros planteamos varias ideas al principio, pero nos quedamos con, tal vez por el tiempo, como estábamos más agotados, como la más fácil de diseñar ahora. Ujú. ¿Cierto? Lo primero que pensamos, lo primero que vimos o miramos, ¿cierto?, en nuestro entorno es que la necesidad energética es indiscutible en todo ámbito, Ujú. pero cuando ocurren, por ejemplo, catástrofes o alguna singularidad en la red y nos quedamos sin energía, eso se hace más palpable. Entonces, es innegable. Y hablábamos de un respaldo energético que fuera un kit, por decirlo de alguna manera, mixto, ¿ya? Fotovoltaico con un generador con combustible fósil, que no es la idea, pero es el caso ya de que se supere cierto un tiempo que nosotros tenemos planeado, que son 6 horas. Entonces, ahí en la hojita dice, ¿qué miramos, cierto? Que en caso de emergencia necesitamos algún respaldo energético sí o sí. En un negocio, por ejemplo, para mantener la mercadería, en una casa para hacer funciones de lo más básico, y lo más como este sería, por ejemplo, una persona que necesite un respaldo vital para poder continuar la vida. Esto en realidad no es algo nuevo, sino que es una cuestión que una mirada así como de lo que vimos ahora. El público objetivo sería educativo, negocio, casa particular, etcétera. La necesidad obviamente salta a la luz con el título, que sería el respaldo energético. Esto llevado a través de una instalación de un sistema fotovoltaico, respaldado también por un generador que pensamos en el kit como básico o el sistema básico de 6 horas, ¿ya? Y que se ajusta más o menos a los valores que hablamos recién con Javier, para más o menos estar dentro de los parámetros económicos igual, que fuera dentro del valor que habíamos conversado. Pero que este proyecto también puede ser replicado, ¿cierto?, a una escala superior, porque se podría, dependiendo de la necesidad, por ejemplo, que ya no sea una casa habitación, sino que sea un colegio o otra instancia, podría también replicarse. Entonces son placas fotovoltaicas o módulos fotovoltaicos que están conectados a una batería, y los sistemas, ¿cierto?, de intercambio, de carga, están dentro de esos valores en el que decíamos de 6 horas más o menos. Y que teníamos que considerar también otro gasto adicional, que sería, por ejemplo, la modificación de un circuito, del circuito existente, para presentar este proyecto con un sistema, digamos, cerrado, que le presente al usuario las posibilidades también acotadas de consumo, ¿ya? Para que sea efectivo y realmente cumpla las 6 horas, porque, no sé, si dejamos todo el circuito, pueden poner hervidor y otras cosas, y en realidad no sería esto. Entonces, enchufes acotados y lámparas en sectores también estratégicos, por ejemplo, de una casa, el pasillo, la pieza principal, la cocina, y cosas así, con lámparas tal vez de menor consumo y bla, bla, bla. No sé si cumplí las expectativas, queridos colegas. Quisiera agregar algo más. Yo quería agregar, yo también, pero déjeme a mí, don Javier, y de ahí lo dejo. Ni un problema. No, lo que yo quería crear un punto más técnico es que crearíamos dentro de la casa un circuito de emergencia que no sería el normal de la casa, con luces de menor consumo, luces de emergencia en los puntos claves que él mencionaba, y también estaría enchufes también indicando hasta qué potencia se podría. Bueno, de partida, una de las cosas importantes que queremos que debe estar activada es el refrigerador, ¿ya? Por eso que se ha diseñado que los valores y los costos y los cálculos, de acuerdo a la experiencia, se diseñó el panel de 300 watts, dos paneles de 300 watts, una batería y un equipo electrógeno de 1000 watts, y todo eso nos da el monto
más la caja automática. Entonces, teníamos la disyuntiva que formar a la gente a decirle, oye, no puedes consumir harto, entonces la solución que dimos es crear este nuevo circuito de emergencia que deje inhabilitado el circuito normal de la casa. Igual hay que formar a la gente en este nuevo sistema que los consumos son limitados, es para emergencia, solamente para eso. Eso, ya don Javier, disculpe, le dejo la No, palabra. no, 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 no. no se preocupe. Es que estoy anotando aquí también yo. La Jaime. idea que nos llevó a pensar en esto es que a raíz de todas estas lluvias, de los cortes a través de accidentes que son muy frecuentes, por ejemplo, en una población chocan muy continuados los postes, y esos postes, la recuperación de la energía en una población mínimo son 4 horas, mínimo son 4 horas, y hasta a veces mucho más. Entonces, lo primero que hay que pensar cuando uno quiere poner los fotovoltaicos, por ejemplo, en este caso que nosotros tenemos el ejemplo, es pensar la autonomía que nosotros podemos tener para respaldar, qué sé yo, una congeladora o un refrigerador de una casa, porque los perjudicados en este tipo de cosas de emergencia son los negocios, porque las congeladoras se pierde todo hablemos específicamente de los helados, cecina y, por ejemplo, los lácteos, y ellos, nadie paga eso. Entonces, esto sería una forma y siempre le reclaman a la empresa, lo que se comenta, a qué hora va a estar la conexión, y la empresa no, si va a durar 2 horas, y no dura 2 horas, dura 3, dura 6, dura 8 horas. Entonces, el respaldo que tenemos nosotros es el sistema fotovoltaico que vamos a tener fijo 6 horas. Y si eso continuara, hacemos la transferencia automática del grupo electrógeno para que sigan funcionando todo lo que debe estar en una casa o en un local comercial pequeño, hablemos, ¿no? Así que esa es la motivación que tenemos nosotros, ¿ya? A mí me gusta mucho el proyecto ese, ¿eh? Tengo hartas ideas, pero no es la idea que yo les dé algunas luces. Ustedes tienen que crearla y recuerden que tienen que construir su proyecto y van a competir entre ustedes. Así que de ustedes depende el cómo lo amononan y cómo lo personalizan o lo diferencian del resto. Excelente. Sí, a mí también me ha gustado mucho, ¿eh? Mm. O sea, fíjate, Roberto, bueno, fijaros vosotros que habéis sido los creadores, que habéis estado, no sé, 45 minutos, aproximadamente 50 minutos, y ha salido algo que yo creo que es Concreto. muy potente, además muy anclado en una necesidad que habéis detectado perfectamente también, ¿no? Que es el tema de las emergencias que están a la orden del día ahora mismo, y el tema de que hay una comunidad con la cual habéis realmente empatizado con vuestra comunidad, porque habéis mirado, Luis lo dijo incluso, hemos mirado hemos visto, y entonces efectivamente está anclado en los 3 ejes de los ámbitos que se proponen: electricidad, energía y desarrollo comunitario, ¿no? Con lo cual perfectamente entra dentro de las bases, ¿no? Sí, yo Entonces, sí, quería dale. recordar solo, Javier, un poco los primeros términos que acuñamos cuando iniciamos el curso, cuando decíamos, ¿qué es lo que es un proyecto? ¿Qué es lo que es un emprendimiento? ¿Y qué es lo que es un proyecto innovador? Y llegamos a la conclusión, no sé si ustedes se recuerdan, que decíamos que un proyecto o un emprendimiento no necesariamente es innovador, porque puede que se repita lo mismo que ya existe, pero de una forma distinta, que lo hace mucho más atractivo y puede ser un tremenda oportunidad de negocio finalmente. Entonces ustedes están jugando con eso, están jugando con tecnologías que no la están inventando, no la están creando, pero están adaptando tecnologías o integrando tecnologías que satisfacen una necesidad y una problemática real. Y eso es lo potente del proyecto de ustedes. Si es más o menos innovador, bueno, ahí va a haber que darle una vuelta, pero ninguno de los proyectos que ustedes presenten no va a calificar como emprendimiento, porque lo va a hacer seguramente. Así que para que tengan esa consideración también y trabajen en esa línea, que es totalmente viable y factible. Perfecto. Ya ahí van a concretar esa idea ya en un formato que también lo pueden utilizar, compartir, que nos ha parecido muy, muy interesante. Es una pena que haya habido tampoco quórum hoy, pero bueno, vamos a compartir la pantalla.
entonces, lo que vamos a hacer, se está viendo en la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Ya vamos a darle como más cuerpo o más oficialidad a esta idea de proyecto que han concebido. Entonces nos vamos a hacer estas preguntas que las vamos a plasmar en una hojita también, ¿no? que van a trabajar también con los alumnos, los estudiantes, y que facilita de forma visual a qué conclusión y qué es lo que nos va a motivar a lanzar el proyecto, ¿no? ¿Qué idea tenemos? ¿Qué beneficios aporta? Es un tema muy importante a la hora de vender nuestro producto, qué beneficios aporta y qué diseño tiene. Entonces, por ejemplo, una de las herramientas que vamos a utilizar se llama el concepto de idea. Concepto de idea que también emana del pensamiento de diseño. Entonces, pues nada, el concepto de idea simplemente es el nombre que le vamos a dar, ¿no? El nombre de cara a presentar nuestro proyecto, a presentar nuestro producto, los beneficios que aporta. Este es un caso real, ¿no? Este es no lo voy a contar, luego si tenemos tiempo lo cuento, ¿no? Pero es porque es bastante simpático. Los beneficios que cuenta, lo que me interesa es la estructura, los beneficios que aporta, ¿no? La descripción un poco de esa idea y una imagen, ¿no? Un circuito, un esquema, un croquis del elemento. Es decir, esta idea que hemos tenido vamos a concretarla en este formato, ¿vale? No vamos a darle un nombre, vamos a explicitar ya qué beneficios aporta, que los hemos detectado, los habéis detectado perfectamente las necesidades. Vais a describir ya la idea y vais a describirla también visualmente con un diseño, con un croquis. No es necesario que hagamos un AutoCAD, sino simplemente un croquis, ¿no? Que ya como técnico nosotros identificamos perfectamente a dónde tenemos que llegar, ¿no? Entonces, os voy a dar otro tiempo para que en esta misma cajita, por ejemplo, Luis, que ha sido el que ha tomado la batuta con el tema de la escritura, pues en esta cajita ya condensar y concretar esos aspectos que habéis descrito muy bien, ¿no? El nombre, darle un nombre al proyecto o a la iniciativa, los beneficios explicitados que aporta, una descripción sobre la base de lo que habéis hecho ya, y muy importante también un diseño visual que nos permita ya abordar la construcción, ¿no? La posible construcción y la presentación de este diseño al concurso, ¿no? Quiero decir que sobre esta base va a ser un poco concurso también, con estas mismas herramientas, ¿de acuerdo? Así que, si os parece, habéis tomado un poquito nota de cómo es la estructura, es facilita, ¿no? Y es facilita y facilita las dos cosas, ¿de acuerdo? Porque a los alumnos les gusta, sobre todo el tema del diseño visual, ¿no? Cuando ellos tienen que mostrarlo, su diseño visual les gusta. Y si es técnico también, es decir, les gusta mostrar el esquema y el croquis técnico que hay detrás de esa idea que tienen ellos. Así que voy a dejar de compartir y vamos a ir unos 15 minutitos de grupo, porque veo que lo tenéis bastante madurado. Vamos a abrir la sesión de grupo. ¿Alguna duda antes de que os vayáis al grupo? ¿Estamos todo ok? Perfecto, muy bien. Está muteado, don Entonces, Jaime. Está muteado, don Jaime. no hay ninguna duda, Jaime. No, Vale, hasta el momento no. ¿Han trabajado perfecto. este formato antes? No, ¿No? hasta el momento no. Ya, interesante va a ser entonces. Muy bien, entonces ya para la última parte de la sesión de hoy, ¿de acuerdo? Los profes, muy bien. Muy bien, entonces, ¿quién es el portavoz del grupo, el vocero? Que nos muestre un poquito y nos explique como antes. Ahí le hace la foto también Roberto al diseño. Ujú. A ver. Parece que Luis Jaime le está toca hablando, pero también. está muteado. Ya. Nos faltaba integrar el diagrama al formato, ¿ya? Ya, Y tenemos escritas las otras partes, ¿ya? perfecto. A ver, el Luis la tiene un Está, un momentito. momentito. Ya, no te damos tiempo, no os preocupéis. No os preocupéis. Curiosamente, los tres profesores son de los tres liceos distintos, ¿no? Me parece que sí. Sí. Sí, pues, el colega
es de La Serena, nosotros de Ovalle, y el profesor José Aliaga parece que es de Coquimbo. No, no, él es O sea, asesor. Él es parte del equipo de y fundación. el Nicolás que estaba por ahí, que claro, Ah, ese sí, fue municipal. Nicolás es de la escuela, ex escuela agrícola. Ya. Si queréis, lo que os puedo es compartir, mientras termina Luis, el link para que hagáis, nos han pedido que recojamos los datos de la valoración de cada sesión, así que os voy a pasar un link, que nada, es muy facilito. Voy a pasaros el link en el chat de votación. Un momentito. Tengo por aquí. Pero tú dime cuando quieras, Luis, yo estoy haciendo tiempo aquí. Control C y vamos a copiarlo en el chat para que lo tengáis. No, bueno, Murphy metió la cola, pero ya. en fin. Voy a compartir, ¿cierto? Para no perder más tiempo. Perfecto. Y voy a mostrar la imagen así después, ¿no? Ya. ¿Ya? No sé si pueden visualizar que estoy compartiendo ya. Sí, Perfectamente. perfectamente. Sí. Ahí está el... Espérese. Ahí se ve el Word, ¿o no? No. A Se, ver, se ve la pantalla completa. se ve la carpeta. Ah, ya. Voy a... De nuevo, entonces. ¿Ahí sí? Ahí sí. Ahí sí, Ahí sí. perfectamente. Entonces, nombre del proyecto, Sistema de Respaldo de Energía Eléctrico Mixto. Ujú. Descripción del proyecto, ¿cierto? La instalación de un módulo de respaldo energético por medio de un sistema fotovoltaico y generador eléctrico en caso de ausencia de energía de red por un tiempo de 6 horas. Beneficios que aporta: autonomía energética en caso de ausencia de la energía de la red, ¿cierto? Y así mantener el funcionamiento mínimo de elementos indispensables y espacios de iluminación básicos. ¿Ya? Y el dibujo era este, ese. ¿Ya? Pero Bueno, vale. no sé por qué no pude. Que no, pero es un detalle, ¿no? Me imagino. Perfecto, ¿no? Sí, ahí se ve el panel y se ve Ujú. el auto recargándose. Perfecto, muy bien. Esa es la idea. Dijo Correa. Muy bien. Oye, pues es excelente. Bueno, estábamos comentando que, claro, esta idea la habéis tenido 3 profesores de 3 liceos distintos. No sé cómo vais a hacer para que no os la piséis o la adaptéis unos a otros. Si en vez de fotovoltaico pudiese ser de generación eólica, en fin. Pero quiere decir que es buena idea, es interesante, y lo importante es que un poco recojáis el método que hemos puesto sobre la mesa al que hemos utilizado para llegar a esta idea, ¿no? A llegar a este planteamiento. Y que son estas herramientas que las vamos a disponibilizar por medio de un link, de una plataforma, ¿no? Roberto ahí va a estar más pendiente de esa parte. ¿Alguna conclusión? ¿Alguna apreciación más? Consultas, dudas, aprovechen. ¿Duda? Sí, a ver, este proyecto, por ejemplo, si los 4 liceos que si quisieran presentarlo, ahí va a haber la competencia, cada uno como lo presenta, ¿no? Me parece, ¿no? Claro, Hay varios aspectos que se van a evaluar. Cuando ustedes tengan las bases van a poder identificar qué es lo que se va a mirar, ¿no? Pero en términos generales, el foco y el objetivo es que cada establecimiento presente a lo menos 2 proyectos y cada establecimiento va a tener un proyecto ganador, ¿ya? No es que haya un liceo que quedó sin ningún proyecto calificado como ganador. Entonces, Pero, eso es bueno. a ver si entendí. Por ejemplo, el liceo que trabaja don Octavio puede presentar el mismo proyecto que nosotros podríamos presentar. Solamente se va a diferenciar después en cuál de ellos a lo mejor puede ser más tecnológico, cuál de ellos resulta ser más barato. En eso se va a distinguir, ¿no? Sí, exactamente. O sea,
basándonos en su caso, podría darse el caso que el mismo proyecto sea presentado por más de un establecimiento. Lo que no podría ocurrir es que el mismo proyecto sea presentado por dos grupos del mismo establecimiento. Eso no podría ocurrir. Ya, correcto, ya. Ya, si se llegase a hacer ocurrir eso, lo que se va a evaluar va a ser qué nivel, qué diferenciadores positivamente se detectan del proyecto del liceo A con respecto al liceo B. Y esos diferenciadores van a estar en base a los criterios que se van a utilizar para evaluar el proyecto. ¿Es sustentable? ¿Es replicable? ¿Es posible de implementar, de empaquetar, de comercializar? ¿Impacta positivamente a la comunidad? ¿En qué medida? ¿Cómo se identificó al grupo objetivo de usuarios de este tipo de tecnologías? Por ejemplo, les pongo un caso. Si se define que el usuario de este tipo de kit o de sistema es, no sé, los usuarios de la ciudad directamente, y versus se presenta al cliente las comunidades que están en la cordillera o que están en la playa, no sé, y tienen menor acceso y tienen más problemática energética, ahí hay un plus de quienes presentan en esas comunidades ese proyecto porque es mucho más pertinente y mucho más necesario para ello un kit de estas características. ¿Cuántas veces en el año las personas de la ciudad sufren cortes eléctricos respecto de quienes están en zonas extremas donde no hay nada, prácticamente? Claro, Sí, ahí lo ese tipo tenían de cosas. permanente. Entonces, ese tipo de criterios van a ser utilizados para decir que, habiendo dos proyectos de dos liceos distintos, pero iguales, ¿cuál es el que tiene mayor impacto en la comunidad? ¿Cuál es más replicable? ¿Cuál es más viable económicamente de llevar a cabo? Etcétera. ¿Ya? Ya, y ahí también entran a detallar los costos. Bueno, el costo en sí es un criterio subjetivo porque, les pongo un ejemplo, si la fabricación de un proyecto de estas características significa gastar en total, recuerden que hay horas hombre, materiales y todo lo que eso significa, sale 500.000 pesos, todo. Y el producto se puede comercializar en 800, en 600, en 1.200.000. El mismo proyecto, con estas otras características, sale 1.000.000 construirlo y se puede comercializar en 1.500.000, 1.600.000. Entonces, efectivamente tiene un impacto. Y ese impacto es en la comunidad. ¿Quiénes tienen Claro. acceso a pagar por uno de 800 versus uno de 1.500.000, 1.200.000? Entonces, ahí está el juego. Cómo ustedes presentan su proyecto y cómo lo hacen viable desde el punto de vista comercial. ¿Qué tan viable económicamente es? Gastamos 500, lo cobramos a 1.000.000 o cobramos a 800 y hay una utilidad de producto. Recuerden que el emprendimiento es de algo que yo creé o que yo diseñé o que se desarrolló como solución a una problemática, cómo impacta positivamente en la comunidad y además cómo yo obtengo una retribución de ese producto que he diseñado para poder construir y hacer crecer este emprendimiento. Un emprendimiento va en esa línea, cómo podemos mantener Claro. la máquina funcionando, ¿no? Si se presenta un proyecto, un plan de, ya, tenemos pensado invertir X cantidad, les pongo también datos, X cantidad, que es parte de la lógica de un negocio, de un proyecto de emprendimiento. Vamos a invertir 1.000.000 y al cabo de un año vamos a recuperar ese 1.000.000 y de ahí en adelante vamos a tener utilidades de ese emprendimiento. Ah, fantástico, pero es mucho el tiempo. Quizás habría que hacer algo distinto, habría que acotarlo. Quizás no hay que gastar 1.000.000, hay que gastar menos, no sé. Son una cantidad de variables que ustedes pueden ahí. Por eso que, siendo muy parecidos o idénticos los proyectos, siempre van a ser distintos de un liceo respecto de otro. La competencia entonces tiene que ser muy afinada. Claro, puede ser otro tipo de proyecto también. ¿Cómo saben Sí, que no, pues surge un sí, proyecto súper de las aguas? El otro no, tema, agua es... sí, eso va a surgir por la necesidad que tenemos ahora acá en la zona, por ejemplo. claro. Pero, Ya, no sé, quiero hacer unas consultas. díganos, Eh, Octavio. ya, ay, se me están olvidando. Mm. Ya, entonces, la pregunta mía es, este proyecto ya más o menos el prototipo, lo que se quiere cerrar es 1.000.000. Ustedes primero aprueban el proyecto, si cumplen las bases que se pide, una vez que lo aprueban,
pasan el dinero para que uno lo lleve a cabo y una vez hecho el proyecto, ahí entra la competencia o la idea entra la competencia y si gana, ahí recién le pasan el dinero. Ahí me quedé con la duda. La idea es la que se premia, es la que gana, es la idea. Y después se pasa el financiamiento para construir el proyecto. Ya, entonces, porque usted me decía, dos colegios hacen un proyecto, ¿cierto? Sí. No haber, eso significa que no hay financiamiento hasta que se apruebe el proyecto. Exacto, exacto. Dos colegios presentan un proyecto, cada colegio va a ser ganador con alguno de sus dos proyectos mínimos que van a presentar. Recuerden que cada colegio va a tener un grupo ganador, ¿ya? Sí, pero todavía tengo con la duda. Por ejemplo, ya, un colegio trabaja dos proyectos, ¿cierto? Un colegio... Y gana uno. Para llevarlo a cabo a hechos reales, concretos, primero tiene que ser aprobado por las bases y de ahí lo aprueban y pasan el dinero para ejecutarlo. Así es. ¿O es solamente la idea? Mire, hagámoslo más simple. Hay un establecimiento que presentó dos proyectos, que es el mínimo para presentar. De esos dos proyectos, se presentan y se validan. Sí, este proyecto, el proyecto 1 y el proyecto 2, cumple con las bases y continúan el concurso, ¿ya? Y es una especie de un concurso entre comillas, porque es un concurso del establecimiento. Ese establecimiento tiene un ganador. El establecimiento 2 tiene otro ganador y el establecimiento 3 tiene otro ganador. Entonces son 3 establecimientos eventualmente hoy día que van a postular con sus dos proyectos y cada establecimiento va a tener un ganador. Cuando esos dos proyectos, el proyecto 1 y el proyecto 2 del establecimiento 1, se les dio el ok, continúan con el proyecto porque califica para las bases, ahí se identifica el ganador y digamos, sale ganador la mejor propuesta presentada, el mejor proyecto presentado sin construirlo todavía, ¿ya? Sin construirlo. Se premia la idea de cada establecimiento, ¿ya? Entonces van a haber 3 establecimientos, van a haber 3 ideas ganadoras, ¿ya? Ya, pero en un colegio, por ejemplo, entonces no es como se decía antes. Por ejemplo, yo he escuchado que a cada proyecto por ejemplo, si eran 2 proyectos en un colegio, eso es lo que hemos escuchado, era 1 millón para cada proyecto, pero no es así. No. Y después, entre ellos 2 competían y salía otro 1 millón más, o sea que dentro del colegio, el proyecto ganador recibía 2 millones y los que competían 1 millón. Eso es lo que yo había entendido inicialmente. Ahí Javier tiene más claro ese punto. El colegio por participar tiene 1 millón. Y el ganador... Tiene 1 millón. Claro, y por el colegio. Y los 2 millones se le entregan al proyecto ganador del liceo para que construya el prototipo, como lo queramos llamar. Entonces, ese 1 millón que usted dice por participar es para el colegio, no para el proyecto. Claro, para el colegio. Para el colegio. Efectivamente. Ya, entonces hay 1 millón que es para el colegio por participar. No tiene nada que ver con las lucas para financiar el proyecto. Después compiten las ideas de los proyectos dentro del colegio. Sí. Y el ganador recibe los 2 millones para la implementación, correcto. Y ahí reciben hay 2 millones para implementar el proyecto, entonces uno puede hacer un proyecto de 2 millones de pesos, entonces. Sí. Claro, exactamente. Sí. Ya. Pero eso si gana dentro del concurso. Correcto. Si salió aprobado dentro del concurso interno, le van a pasar los 2 millones para crear el proyecto. Correcto, sí. Exactamente. Y ya, una vez que está creado, compite con los otros liceos. No, ¿Así es? se presenta nomás. Se presenta. Sí. La única posición la única competencia es que hay un premio extra, por así decirlo, al proyecto de estos 8, que son 8 liceos, imagínense, 8 liceos presentan su proyecto ya ganador, y entonces el jurado va a ver cuál es el más sustentable y que desarrolla más a la comunidad. No me acuerdo exactamente cómo era la base, pero es un premio más pequeñito y un premio ya para que sea más sustentable, etcétera, etcétera. Lo van a tener en las bases, no me acuerdo exactamente ahora, ¿vale? Ahora, otra pregunta. El 1 millón que le pasan al colegio, ¿hay ítems en los cuales tiene que ser invertido o el colegio determina lo que quiere invertir? Hay que rendir esos 2 millones, ojo. No. El 1 millón que le pasan al colegio por participar.
Mira, eso mismo ahora mismo no lo tengo. La pregunta mía es, ¿el colegio decide en qué invertir ese millón? Yo entiendo ¿O también están estipulados los ítems en los cuales él puede invertir ese millón en el colegio? ¿Podemos preguntar ese punto en particular? sí, Sí. porque no está especificado, porque aquí Mm. dice en las bases cada liceo participante recibirá un monto de 1 millón para compra, mire, sí está especificado, para compra de equipamiento tecnológico para el liceo. Compra de equipamiento tecnológico para el liceo. Compra de equipamiento tecnológico para el liceo. Pero esto puede ser no necesariamente para la especialidad. Compra de equipamiento tecnológico para el liceo, Sí, exactamente. para el liceo. Para el liceo. No necesariamente pueden ser tablets para Claro, todos puede los ser niños. una pizarra digital, no Pueden sé. ser, Claro. pueden ser tablets o pueden ser otras cosas tecnológicas, data, no sé. Correcto, O que sean correcto. para el uso Exactamente. del Porque es para el liceo, para Ya, implementar el liceo. Correcto. ¿Ya? Ok. Muy bien. Ya. Pues yo les voy a tener que dejar con tanto entusiasmo porque a las 5 me tengo que partir. Pero bueno, he considerado que ha sido una sesión muy, muy interesante, muy productiva y yo me ha dado mucho gusto también verles a ustedes animados y verles a ustedes ya agarrando la idea y el proyecto y ya visualizando lo que van a construir. Así que por mi parte ha sido muy productivo y me voy también muy satisfecho de la sesión de hoy en día, ¿eh? Cuando reciban las bases van a haber quizás dudas, consultas, nos pueden mandar correo y también canalizar esas consultas a través de José Manuel o con nosotros acá directamente para tener súper claro cómo participar y en qué forma se pueden ocupar esos fondos que están disponibles por parte de ISA. Solo recordarles que acabo de volver a enviar el enlace de valoración. Son cuatro dibujitos que hay que deslizar. Ahí lo van a ver, ¿vale? Ahí se meten en Menti y van a ver que son 4 ítems simplemente. Deslizar una barrita de mayor a menor. Es muy facilito. Por favor, si quieren colaborarnos ahí con la valoración de la sesión. ¿De acuerdo? Por mi parte, les voy a dejar y nos emplazamos entonces para la próxima semana. En principio, a las 5:15 hemos quedado, 5:15, sí. Vamos a comunicárselo por vía correo para que también lo tengamos ahí clarísimo. Correcto. ¿Ya? Por mi parte, me despido.